Muy bien, pues buenos días, bienvenidos los tres a esta mesa redonda que está organizada desde la dirección del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía como parte de los actos institucionales de celebración del 70 aniversario del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona. ¿Vale? Hoy nos hemos juntado aquí para tener una mesa redonda, un breve coloquio sobre el presente y el futuro, quizás más orientado al futuro, de las ciencias marinas en general, pero específicamente también orientadas a la investigación en ciencias marinas en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, el ICMA. En primer lugar, quisiera presentar a Isabel Caballero. Isabel es doctora en Ciencias por la Universidad de Granada. Actualmente tiene una plaza de investigadora postdoctoral en el ICMA, en una beca Juan de la Cierva, y su línea de investigación está fundamentalmente centrada en el empleo de técnicas de teledetección para análisis de zonas costeras. En segundo lugar, presento a Carmen Navarro, también doctora en Ciencias por la Universidad de Cádiz. La línea de investigación, bueno, Carmen es también investigadora postdoctoral en el ICMA, en este caso como parte del Plan Andaluz de I+D+I, el PAIDI 2020, y su línea de investigación está centrada en la alimentación de especies de peces, entiendo que orientadas a la acuicultura, y específicamente con el objetivo de vincular la fisiología de especies, de determinadas especies, con la correcta aplicación de protocolos de alimentación. Y finalmente, el tercer invitado, Enrique González Ortegón, Quique, para nosotros. Es también doctor en Ciencias Marinas por la Universidad de Cádiz y tiene el cargo de investigador distinguido en el ICMA. Y su línea de investigación está fundamentalmente centrada en la ecología y la biología de organismos acuáticos en ecosistemas costeros. Yo, por supuesto, el último, no me voy a poner primero. Mi nombre es José Luis Oviedo, soy también científico titular en el ICMA. Voy a actuar en este caso como moderador de la mesa redonda. Y sin más, le voy a dar la palabra a Isabel, que nos contará brevemente su línea de investigación y las implicaciones a futuro en el ICMA de esta línea de investigación. Así que, Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, gracias a los tres. Hoy, buenos días a todos. Hoy traigo a la mesa la teledetección, o lo que seguro todos habéis escuchado como los satélites. Recorriendo nuestro planeta en diferentes órbitas, son estos satélites los que nos envían información indispensable y detallada para ayudar a la exploración de nuestros mares, de nuestras costas, en su estudio y en su exploración. De hecho, este año, el 2021, marca el inicio de la década de los océanos, definida así por la Organización de Naciones Unidas, que pretende impulsar las ciencias costeras y las ciencias oceánicas. Tengo que hacer hincapié que España tiene alrededor de 8.000 kilómetros de costa, tanto en la península como en las islas, lo que corresponde a un reto para poder investigar, para poder monitorizar todas estas regiones con los métodos tradicionales de muestreo. Además, en un contexto de cambio climático global, serán estas zonas costeras que son muy vulnerables y muy sensibles al cambio climático, por ejemplo, al aumento del nivel del mar. Es por ello por lo que en el Departamento de Ecología y Gestión Costera del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía hemos generado un servicio de teledetección costera. Se supone que tengo que hablar del presente y futuro, del ICMA, pero no puedo más que hacer un pequeño guiño al pasado. Aquí a la izquierda podéis ver una imagen de satélite que utilicé en mi tesis doctoral hace 5 años. Fijaos, es una imagen de la desembocadura del Guadalquivir, de la bahía de Cádiz, una imagen tradicional de un satélite de la NASA, MODIS, a 1 kilómetro, el día 15 de febrero de este año. Fijaos ahora en esa imagen el mismo día con uno de los nuevos satélites de Copernicus. Copernicus es el nuevo programa de observación de la Tierra de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea. Es la misma zona, el mismo día. La diferencia es que en vez de ver a 1 kilómetro de resolución espacial, vemos a 10 metros. Estoy segura que si les pregunto aquí a todos qué imagen elegirían de las dos para estudiar esta región tan compleja y dinámica, todos irían a la derecha. Esto lo pongo en contexto porque ha revolucionado la manera de observar y comprender estas regiones tan difíciles. De hecho, hacemos un zoom y podemos ver cosas que antes no podíamos ver. Vemos un barco esperando a que suba la marea para entrar al estuario, vemos el barco del arroz tan famoso encallado en el estuario, el oleaje rompiendo en el Bajo de Salmedina o los típicos corrales de pesca de Chipiona. ¿Qué pretendemos en un futuro?
Pues pretendemos utilizar esta información para una monitorización diaria de parámetros biogeoquímicos como por ejemplo la turbidez. La turbidez es uno de los parámetros más importantes que definen el ecosistema del estuario Guadalquivir. Aquí a la izquierda podéis ver una imagen de satélite y a la derecha el mapa de turbidez, este parámetro que mide la transparencia del agua. Esto es muy importante porque en el contexto de la Directiva Marco del Agua, que es el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, establece que todos los Estados miembros deben garantizar la calidad y comparabilidad de estos métodos y criterios para definir el seguimiento del estado de las aguas costeras. Si nos pasamos ahora al estuario del Guadiana, por ejemplo, vemos que podemos seguir monitorizando algo como las floraciones algales nocivas o estas floraciones de microorganismos tóxicos que son, digamos, tienen consecuencias desastrosas a nivel de fauna, flora y también a nivel humano. Este es otro de los parámetros que son necesarios monitorizar. Seguramente esta imagen habréis visto todos, pasamos del Atlántico al Mediterráneo, es la albufera del Mar Menor. Este mes de agosto seguro que todos habéis escuchado hablar sobre la crisis medioambiental, la crisis ecológica que ha sufrido este ecosistema costero con una mortandad masiva de peces y de otras especies marinas. ¿Cuál es nuestro objetivo futuro? Queremos que esta información que podemos dar del estado de la calidad del agua se utilice en los modelos de predicción. Aquí veis, por ejemplo, los mapas de dos de los parámetros que definen la eutrofización de estos sistemas costeros, la turbidez y la clorofila, durante agosto, durante el mes de la crisis. Nuestro propósito es que en un futuro esta información sea una ayuda para la alerta temprana y la óptima gestión de todos estos eventos de crisis medioambientales. Estamos en las zonas costeras y no nos podemos olvidar de los desastres naturales. En el contexto de cambio climático habrá un aumento, todos los científicos abogan por ello, un aumento de los eventos extremos, tifones, huracanes, tormentas de verano, inundaciones. Las zonas costeras, como ya he comentado antes, son críticas, son zonas estratégicas y muy vulnerables. Y uno de los parámetros que es definitorio para medir es la erosión costera. Aquí os pongo un ejemplo de nuestra idea de futuro de la teledetección costera. Es un pequeño resultado preliminar de cómo podemos monitorizar con satélite el antes y el después del paso del huracán, cómo influye y cómo modifica, por ejemplo, el fondo marino. Aquí podéis ver a la izquierda una imagen de una zona de Estados Unidos, Carolina del Norte, cómo el huracán Florence barrió esta zona en septiembre del 2018 y a la derecha veis arriba los datos in situ, esos datos tradicionales que se utilizan, y abajo los datos de satélite antes y después de este huracán. Esta información será muy importante de utilizar porque es definitorio para todos los modelos de inundación y de aumento del nivel del mar. Y finalmente, no quiero dejarme de lado cómo estos satélites están ayudando a día de hoy para la gestión de emergencias. Y creo que no hace falta que os hable, con estas imágenes hablan por sí solas. Aquí veis la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y cómo desde septiembre de este año el volcán Cumbre Vieja entró en erupción. Pues es gracias a Copernicus, su servicio específico de emergencias, el que está monitorizando día a día la cartografía de precisión de las coladas de lava. Aquí a la izquierda podéis ver del día de ayer, del 2 de noviembre, una actualización de las distintas coladas. Esto es fundamental. Estos satélites son aliados imprescindibles de esta crisis de nuestro volcán de La Palma, pero están aportando datos no solo a nivel científico, sino diariamente a las autoridades competentes y a los servicios de protección civil. Y finalmente me gustaría aquí, una pequeña diapositiva, porque si me preguntan sobre un horizonte de aquí a 30 años, dónde estará el Instituto de Ciencias Marinas en el 2050 y dónde podríamos estar con la teledetección costera, pues yo no me imagino otra cosa más que con una constelación de pequeños minisatélites, o lo que se conoce en la comunidad de teledetección, CubeSats. Se llama CubeSat porque son unos pequeños cubos que se mandan a las órbitas. Es mucho más económico y logísticamente sencillo mandarles, y tendrán unas capacidades mucho más centradas en las zonas costeras, porque a día de hoy no hay muchos satélites que puedan trabajar. Por ejemplo, no nos darán información diaria
del estuario Guadalquivir. Nos podrán dar información horaria. Estos satélites podrán ser geoestacionarios. Además, podremos indagar sobre cuestiones que a día de hoy no podemos, como el tipo de microorganismos, fitoplancton, gracias a que tendrán capacidades de mayor bandas espectrales o serán hiperespectrales. Y ya no me queda más que decir que creo que a día de hoy y en un futuro esta información, la teledetección costera, realmente generará una democratización de las ciencias costeras. Todos estos datos son públicos, son gratuitos y cualquiera en cualquier sitio del mundo podrá acceder a ellos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Y de la teledetección pasamos a la fisiología y la acuicultura, fisiología de especies de acuicultura. Así que, Carmen. Como todos sabemos, la población mundial está en un continuo crecimiento y se estima que para el año 2050 la población humana alcanzará cerca de 10 billones de personas. Y como consecuencia necesitamos aumentar una producción de alimento para garantizar el alimento para toda esta población y erradicar el hambre. Es un objetivo que se encuentra en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y una candidata estrella se ha propuesto la acuicultura. Se prevé que para el año 2050 necesitamos aumentar la producción de alimento en un 70% y para que esto pueda ser mantenido en el tiempo tiene que ser de una forma eficiente y se debe investir un gran esfuerzo en el desarrollo de tecnologías innovadoras. ¿Por qué la acuicultura? Pues la acuicultura no deja de ser una rama de la ganadería, pero si comparamos con otras producciones de proteína animal terrestre, la acuicultura es la producción más eficiente, ya que de media en peces, por cada 100 kilos de alimento que damos, tienen una capacidad de conversión alimentar de producir 61 kilos de carne para consumo, disponible para consumo. Si comparamos esto, por ejemplo, con la ganadería porcina, de cada 100 kilos de alimento obtenemos 17 kilos de carne disponible para consumo. Este incremento en acuicultura no depende de un aumento en las pesquerías. Como se puede observar en esta gráfica, desde el año 2000 la acuicultura ha ido creciendo de forma lineal, la producción acuícola, pero sin embargo los niveles de pesca se han mantenido estables, siendo en el año 2016 la primera vez que el consumo de pescado a nivel mundial, más de la mitad de este pescado provenía de la acuicultura y no de pescas. Como desde el grupo de acuicultura de Lickman intentamos promover esta sostenibilidad en la acuicultura y sobre todo centrados en mi línea de investigación, que es la nutrición, pues hay varias estrategias para ello. Voy a presentar tres, como es la mejora de las estrategias de alimentación, que ahora entraré un poco más en detalle, mejora de la eficiencia alimenticia de los peces y, como no, intentar minimizar el impacto ambiental que pueda tener la acuicultura. Como mejora de las estrategias de alimentación tenemos sobre todo la investigación enfocada en nuevos ingredientes alternativos y formulación de los piensos. Se basa sobre todo en testar nuevos ingredientes que sobre todo no sean competidores para la alimentación humana. Esto quiere decir que no sean productos que puedan ser directamente usados para el consumo humano. Son subproductos derivados del procesado de ingredientes agrícolas, de la pesca y acuicultura, de la producción animal terrestre. También tenemos, por ejemplo, las algas, ahora muy de moda las harinas de insectos y también organismos unicelulares como puede ser la levadura. Otro de los desafíos es la mejora de la eficiencia alimenticia de los peces. Y esto es a través del estudio de las necesidades nutricionales y la fisiología digestiva.
cada vez que queremos domesticar una nueva especie para la producción a nivel industrial, tenemos que determinar y optimizar las necesidades nutricionales que tiene específicamente esa especie. Como podemos aquí ver en esta diapositiva, que muestro algunas de las especies más producidas a nivel de acuicultura, los requerimientos nutricionales que tienen son completamente diferentes. Entonces, si afinamos estos valores, vamos a tener una mejor eficiencia de producción porque van a crecer en una manera más constante y eficiente. La sostenibilidad económica, ya que la proteína es uno de los ingredientes más caros que hay en el precio de los piensos, y también la sostenibilidad ambiental, ya que si los animales aprovechan mejor el alimento, los residuos orgánicos que se generan a través de las heces pues son menores. Y por último, minimizar el impacto ambiental de la acuicultura. Esto es con un gran esfuerzo en mejorar las instalaciones de cultivo y desarrollo de nuevas tecnologías. En el ICMAN contamos con varios sistemas RAS, que son sistemas de recirculación. El cultivo, la acuicultura en tierra se está enfocando, se está intentando direccionar hacia estos tipos de sistemas, ya que el 90% del agua que se usa se reutiliza. Otro de los métodos que hay para minimizar el impacto ambiental es la acuicultura multitrófica integrada, que es un sistema de producción que ahora mismo está encima de la mesa y se apuesta bastante por él. Se puede hacer tanto en tierra como en aguas abiertas, y aquí en esta diapositiva muestro un ejemplo de jaulas de salmones y cultivo de mejillón en longline, que se aprovecha la materia orgánica de las jaulas de salmones para el cultivo de mejillones. Y por último, y es el objetivo global a donde hay que llegar sin duda para que todo esto pues tenga un sentido, es convencer al consumidor que la acuicultura proporciona productos de alta calidad y sostenibles. Como resumen de hacia dónde debemos ir o debería ir la acuicultura, muestra una diapositiva de una Smart Aquaculture o una acuicultura del futuro, en el que todo el proceso debe estar vinculado y sobre todo que sea con una transparencia y una trazabilidad para el consumidor, que es uno de los factores más importantes, y donde se muestra la importancia entre la innovación y ciencia y la producción, una producción basada en energías verdes con ingredientes alternativos, y donde los residuos orgánicos puedan ser, por ejemplo, aprovechados para el cultivo de plantas. Todo esto incorporado a nivel tecnológico en una base de datos que nos permita prever el crecimiento de los peces, estimar la cantidad de alimento, lo que minimiza la manipulación durante el proceso de cultivo, pero también el esfuerzo de recursos humanos, y optimiza muchísimo toda la cadena de producción. Y bueno, pues los distintos pasos que hay, la logística, el procesado, la venta en pescaderías o restaurantes, hasta el consumidor final. Y bueno, pues esto es un poco hacia donde el grupo de acuicultura intenta ir y un poco de forma general hacia dónde debería ir la acuicultura, sobre todo para ir a una acuicultura sostenible. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Muy interesante, igual que Isabel. Así que te doy paso a ti, Kiki, para que nos hables de organismos acuáticos, no sé si más específicamente, y de tu línea aquí en el IMA. Muchas gracias, José Luis. Bueno, desde el punto de vista de la ecología, bueno, es una disciplina muy amplia, hay muchas áreas diferentes dentro de esta disciplina, es complicado, obviamente, abarcarlo todo. Me gustaría hacer un poco más hincapié a la ecología trófica, la ecología de red, y la importancia que puede tener esto en el futuro. Y con ello también el uso de la tecnología, de la plataforma de secuenciación masiva, esa información molecular que puede ayudar a identificar las presas que incluso en acuicultura puede ser muy interesante cuando se quiera buscar un producto natural para ayudar a la eficiencia del cultivo de la especie acuática. En todo este marco,
pienso que la ecología moderna, y en este esquema que muestro, creo que requiere de modelos predictivos cada vez más potentes que permitan adelantarse a cualquier impacto antropogénico o natural. Pues bien, conocer esos diferentes hábitats que las especies van usando es importante, como muestro en el siguiente esquema, dentro de la conectividad de ecosistemas. Es integrar esa información de la red trófica y la conectividad entre ecosistemas, y si nos vamos incluso a nivel superior de la conectividad de metapoblaciones, toda esa información dentro de las redes ecológicas y modelar esa información sería, en el futuro, sería muy potente a la hora de poder predecir cualquier impacto. Sin duda alguna, la conservación de los recursos marinos y poder compatibilizar actividades humanas como la pesca o el turismo. Esa información, ¿cómo se puede conseguir? O sea, ¿cómo podemos conseguir que tengamos modelos muy finos para poder el día de mañana predecir cualquier impacto? Desde mi modo de ver, necesitamos, y los ecólogos debemos también modernizarnos en ese sentido, usar herramientas moleculares. Ya se está usando. No tiene sentido, ¿vale?, gestionar un ecosistema si no conocemos todos los elementos. Sabemos de per se que, en realidad, en muchos ecosistemas naturales, en muchos ecosistemas acuáticos, las especies no se conocen y se están gestionando ecosistemas sin conocer la biodiversidad de esos ecosistemas. Entonces, el uso de esas técnicas moleculares para conocer la biodiversidad es vital, ¿vale?, y poder gestionar ese tipo de ecosistemas. Por ello, el uso del ADN, y no solamente a la hora de identificar las especies que forman parte de esos ecosistemas acuáticos, sino también usar el ADN para conocer o tener una respuesta de la comunidad ante un impacto. Es decir, la expresión génica, como por ejemplo estamos llevando ahora a cabo en el proyecto Pimetán en la Antártida, y vamos a hacer experimentos en la base antártica, saber cómo el krill se puede ver afectado bajo un estrés natural. En este caso, bueno, pues la idea general es ver cómo el guano, los excrementos de los pingüinos pueden afectar incluso, en cierta manera, al propio ecosistema costero, usando el krill como especie modelo. Pues el conocer la expresión génica y ver esa alteración del krill nos puede ayudar a conocer, desde el punto de vista fisiológico, la especie cómo está funcionando. Bueno, con todo esto, además de las técnicas moleculares, usar, por ejemplo, trazadores moleculares como son los isótopos estables, los ácidos grasos. Esa estequiometría, esa química, nos ayudaría, dentro de ese esquema inicial que os proponía, conocer la conectividad de las especies dentro de los ecosistemas. Eso nos ayuda mucho a saber, por ejemplo, el boquerón, ¿vale?, a lo largo de su ciclo de vida, si realmente hubo un periodo que crió en el estuario, bueno, hubo un crecimiento en esa zona, o en qué otro lugar estuvo, o si se vio alterado en ese sentido por algún impacto como la propia turbide. Esa información creo que es clave, y usar esa información molecular nos ayudaría mucho a predecir qué es lo que puede estar ocurriendo. Claro, toda esta información es integrarla, ¿vale?, en cierta manera, y hacer un modelo cada vez más fino. De ahí la interacción con matemáticos, ¿no?, en general matemáticos, diferentes disciplinas, como matemáticos, químicos, economistas, sociólogos, que nos ayuden a aumentar esa red ecológica, esa información más global, y que se pueda modelar en ese sentido. Bien, todo esto tiene sentido, y a largo plazo podemos poner el punto de mira en el 2050, ¿vale?, incluso más allá. Esto tiene sentido si más que hacer una foto fija en un ecosistema, mantenemos ese esfuerzo en el campo a lo largo del tiempo. Es decir, mantener series temporales, como trato de exponer un poco en este esquema, ¿no?, tal como se hizo aquí en el Instituto de Ciencia Marina, que empezó una serie temporal en el estuario del Guadalquivir en el año 97, y se levantó una información muy bonita de las comunidades biológicas. Fue un seguimiento que, bueno, hubo un esfuerzo importante de varios investigadores de aquí, y esa información se está usando a la hora de gestionar incluso los recursos naturales de la zona costera del estuario del Guadalquivir. No solamente esto, sino también hacer una radiografía de la zona costera, es decir, la oceanografía operacional, y ya ha mostrado Isabel la importancia que tienen los satélites, ¿no?, en ese sentido. Bueno, simplemente es añadir un poco la importancia de tu ponencia y de tu participación, la importancia que tienen no solamente los datos biológicos en sí, sino también es crucial la medida y observación sistemática de largo plazo de los mares y océanos.
por ejemplo, el uso de la tecnología, como en el proyecto Pimetán, el proyecto de la Antártida, en ambientes tan extremos como la Antártida o en lugares donde no tenemos accesibilidad, usar la tecnología marina para eso, para conocer el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Y, ¿cómo no? Pues sí, debemos conseguir con todo esto y dentro del sistema social buscar indicadores de cambio. Ya se están buscando indicadores de cambio, se hacen, pero mejorar esos indicadores de cambio para conocer un poco cuando una actividad humana ocurre, cómo le afectan a las zonas costeras, en ese sentido, ¿vale? Dentro de lo que es nuestro trabajo en el día a día, en el Instituto de Ciencia Marina de Andalucía, en el presente, y cómo creo que en el futuro se debería mejorar un poco, pues, digamos, nuestro trabajo. Es decir, que toda esta perspectiva de futuro, pienso que no se podría materializar sin una evolución también en cuanto a la mejora de medios, de infraestructuras, en los centros, en los laboratorios, o incluso el apoyo administrativo, ¿no? Que es vital, y de técnico, es decir, en el día, sabemos, vamos, está en el día a día nuestro, ¿no? Y posiblemente de muchos centros del CSIC. Carecemos de los investigadores en el día a día de un apoyo fuertemente. Existe lo administrativo, sí, pero cuando nos enfrentamos a tratar de solicitar un proyecto, una licitación, y nos ha ocurrido, pues al final tenemos que dejar muchas labores del laboratorio. Y eso algunas veces nos llega a superar. Yo pienso que en el futuro los institutos deberían en ese sentido mejorar. Y bueno, no hace referencia a mí porque soy investigador distinguido, pero sí mejorar las futuras figuras contractuales donde al menos nos podamos equiparar en la escala científica, que a día de hoy, por ejemplo, con esta figura contractual no se puede. Y bien, no me gustaría irme sin hacer un llamamiento a la divulgación. Que es una herramienta, una herramienta que estoy usando y pienso que cada vez estamos usando más en el Instituto de Ciencia Marina de Andalucía, muchos de nosotros, que debemos ofrecer para que desde el conocimiento del medio, en cierta manera mejoremos la educación, ¿vale? Que serán el futuro de nuestra generación y todos los que nos van a preceder. O sea, en ese sentido, pienso que todo lo que estemos generando en el laboratorio debemos transmitirlo y con ello fomentar el futuro de la investigación. Pienso que por ahí deberíamos de ampliar toda información que sea de nuestra mano, ¿no? He tratado de dar una pequeña perspectiva de, quizá algo, no sé si compleja, no sé si se ha entendido, pero la idea básicamente es generar una información más fina para poder predecir un poco la situación de impacto natural o antropogénico en nuestras zonas costeras. Muy bien, pues muchas gracias, Kiki, muy interesante también. Abro debate. Charlamos un rato y cuando queráis pues lo dejamos. Bueno, si quieres yo, como hablas, puedo empezar yo un poco sobre todo de la divulgación, porque yo creo que estamos trabajando, como bien ha dicho Quique y Carmen, pero tenemos aún que poner en valor más la cultura del conocimiento, la cultura científica, que a día de hoy, con dos ejemplos como la pandemia y el volcán, la ciudadanía ya sabe que la ciencia está ahí y está para salvarnos vidas, además de para producir ciencia, para salvar vidas. En mi caso, por ejemplo, con la teledetección, yo he cambiado un poco el paradigma, al igual que Copérnicus ha cambiado el status quo de la teledetección por esos datos abiertos, libres de las zonas costeras. ¿Cómo lo he hecho? Pues lo que he hecho es intentar cautivar a la gente a través de la belleza de nuestro planeta, y es muy fácil porque yo trabajo con satélites que nos dan imágenes de esas zonas costeras que son casi cuadros impresionistas. Entonces me he dado cuenta que es una herramienta fundamental, y a día de hoy, por ejemplo, puedo ver, en estos 2 años que llevo con el proyecto actual mío, puedo ver que la gente ya habla de Copérnicus, habla de los sentineles, sabe que se puede utilizar para todas estas cosas. Entonces creo que aunque estamos haciendo mucho esfuerzo, debemos trabajar más, y de aquí al 2050 cada uno de los niños que viven en esta provincia deben de saber todo lo que hacemos aquí. Creo que es fundamental, porque como dices, serán las nuevas generaciones los que tomarán el relevo, y qué mejor que que Cádiz, con todos los kilómetros de costa que tiene, Andalucía y España. Así que debemos trabajar más en ese esfuerzo. Yo tristemente alguna vez he escuchado un comentario de pero tú ¿qué trabajas? Estudiando cómo comen los peces. Entonces a día de hoy, por suerte, podemos ir al supermercado y tenemos un abanico de elecciones de alimentación para todos los gustos, para todas las dietas, los tipos de dietas. Pero dentro de unos años, a lo mejor lo que puedan comer las próximas generaciones depende de lo que hoy investiguemos, y eso tiene que llegar a la sociedad.
Y entonces ya un poco siguiendo el camino y entrando en la segunda tema de debate que proponía José Luis, pues es básico para que esto funcione la transferencia entre ciencia y, por ejemplo, empresarial. Conocimiento al consumidor final, que es la diana de todo esto, no el objetivo, pero para que esto funcione tiene que haber una transferencia, investigación, sector productivo. Y, por ejemplo, ahora en el grupo de acuicultura del Instituto de Ciencias Marinas tiene varios proyectos en colaboración con empresas productoras. Es complicado a veces porque, bueno, el objetivo empresarial no deja de ser una cosa muy cerrada, que es producir, ganar dinero, y muchas veces pues las propuestas de, bueno, pues a lo mejor con este tipo de alimentación, aunque al principio la inversión económica sea un poco mayor porque es más caro el pienso, lo que sea, pero a largo plazo la producción va a ser más sostenible económicamente, ambientalmente. Bueno, pues esto a veces es un poco difícil, pero es esencial también porque necesitamos diversificar la acuicultura. Estamos, por lo menos en el sur de Europa, estamos muy cerrados a la dorada, a la lubina, hay un colapso bastante grande en el mercado con esas especies, y entonces pues para poder domesticar nuevas especies primero es necesario un estudio básico de fisiología básica a nivel de nutrición, pero también a nivel de reproducción para poder cerrar el ciclo, a nivel fisiológico de cuántos peces podemos meter en un tanque sin crear estrés, qué luz le viene mejor, y entonces pues así optimizamos primero el bienestar animal, que también es un tema que importa mucho a día de hoy a nivel social y por supuesto pues también a nivel científico y de producción, el bienestar animal, pero también una producción más eficiente. Y por otro lado, pues también colaboramos con empresas de producción de piensos para poder testar estos nuevos ingredientes, ya que bueno, pues son ingredientes que de forma natural no forman parte de la dieta de estos animales. Y tenemos que ver si son capaces de digerirlos, si no, en qué porcentaje se pueden incluir en los piensos, y eso pues para poder determinar todos estos parámetros es necesario primero un periodo de investigación y después pues esencial la transferencia con la empresa. Bueno, yo en relación justo a la tercera pregunta que decía José Luis, digo, mira, estaba escuchando hablar y digo, mira, el mercado igual accidentalmente se abre a gestionar el impacto de una especie exótica en el ecosistema. Digo accidentalmente obviamente porque ha llegado una especie exótica, como el ejemplo que decía del cangrejo azul, ¿no, José Luis? ¿Y de qué manera gestionar la llegada de esa especie? Pues igual vendiéndola, es decir, que llegue al mercado y de tal manera que seamos capaces de mantener gestionable las cantidades que existen en el ecosistema. El impacto a día de hoy, obviamente estamos trabajando desde el Instituto de Ciencia Marina de Andalucía en saber qué está ocurriendo con el cangrejo azul, vamos, en concreto con el proyecto InBlue, y bueno, la idea general, sabemos que, bueno, si tenemos información de nuestros colegas del Instituto de Ciencias Marinas en Barcelona, bueno, están viendo realmente que el impacto que está ejerciendo esa especie en la zona costera es bastante alto, es bastante grande. De hecho, hay algunas especies que parece ser que están desapareciendo en la zona debido a, bueno, porque el cangrejo azul en sí es muy devorador, ¿vale? Es muy agresivo y tiene un crecimiento bastante alto, tanto crecimiento individual como crecimiento masivo en las poblaciones. En ese sentido, gestionar la especie, una especie como esta, porque pensar en erradicar una especie exótica cuando llega al medio es muy complejo, es muy complejo. Eso es prácticamente inviable. No quiero decir que no al 100%, pero es muy complejo. Tratamos de conocer un poco cómo es el ciclo de vida de esta especie dentro del ecosistema actuario, dentro del Guadalquivir, por ver si una medida podría salvar un poco por las especies nativas. Bueno, que en el caso del cangrejo verde, ya hay algunos pescadores que están pensando que bueno, de hecho no lo están viendo en la zona de marisma, digo, veremos a ver por dónde va a acabar la cosa. En la zona del Levante y zona del Ebro, precisamente la especie que prácticamente está desapareciendo. Entonces, en ese sentido, gestionar una especie exótica en un medio, como puede ser el cangrejo azul, yo pienso que, bueno, tú acertadamente casi la has dejado caer. Yo creo que lo suyo en realidad es abrir mercado. Pienso que es abrir mercado, bueno, que no sé si puede tener el doble filo de que
que alguno invente, no sé, la acuicultura de esa especie exótica, por lo cual puede ser un poco preocupante, pero sin llegar más a ese extremo, a día de hoy lo suyo es extraer ese recurso natural del medio y tratar de ponerlo en los platos de los restaurantes como... Bueno, de hecho ya hay antecedentes. En Estados Unidos el cangrejo azul es una delicia y se come de todas maneras, sopa, hamburguesa, pasta, quiero decir que hay antecedentes. Hay que tener cuidado con eso, pero una buena regulación puede hacer que no haya acuicultura del cangrejo azul. Entonces, en Estados Unidos, la costa este, para ellos es una delicia. ¿Por qué no podemos conseguir algo aquí de ese mismo modo? Pues nada, igual tenemos que llegar a la restauración, digamos, al restaurante y eso, para que sepan de ese nuevo recurso y que hay que explotarlo, porque es una manera de disminuir sus poblaciones. No sé. Bueno, a mí me parece muy interesante. Yo veo dos barreras. Es complejo, ¿eh? Yo veo dos barreras aquí, están relacionadas con la acuicultura, la introducción de especies nuevas, y la primera barrera es la empresarial, claro. O sea, tienes que tener un sector emprendedor fuerte que decida entrar en mercados nuevos de especies acuícolas, del cangrejo azul. En mi caso, bueno, no se ha hablado aquí, pero yo estoy muy interesado en el tema de los descartes de pesquería. Los descartes son un problema para el sector pesquero porque bueno, ya tienen la obligación de llevarlo a lonja, eso les come cuotas, aunque bueno, te lo voy a decir así bajito, la mayoría de los pescadores no lo hacen. Esto va a llegar en un momento, o sea, la tendencia es a obligarles. El landing obligation que se puso 2-3 años, pues les va a llevar a eso. Y siempre me he planteado, bueno, la necesidad de darle una salida más natural, sin ir a la regulación excesiva y que hace daño a todos los sectores, sino decir, bueno, vamos a darle salida, ¿no? Además tenemos aquí un famoso chef, ¿no?, en el que habla de incorporar pescados perdidos, productos que hace años... Pero bueno, hay una barrera ahí, por un lado la empresarial, por otro lado la cultural. Como dice, hablando de los pescados estos que habla este chef, que no voy a decir su nombre para no darle publicidad, claro, uno de los grandes problemas son las espinas, ¿no? Decía claramente, dice, estos pescados se han perdido porque tienen muchas espinas, y un coñazo comérselo. Bueno, pues hay una barrera cultural que también habría que romper, ¿no? Porque solo boquerón, ¿no? En el Golfo de Cádiz, sardina, boquerón. Yo hace poco he descubierto que la caballa es un pescado de descarte. Claro. Dices tú, joder, la caballa en Cádiz. Bueno, la caballa se come en verano. Ya está. Y en invierno se descarta. Los pescadores tiran y lo echan. Con lo cual hay una componente ahí también de que no hay salida porque hay una barrera cultural, ¿no? La gente no... Entonces quizá ahí la divulgación juega otro papel, ¿no? El meter dentro de un propio proyecto la divulgación de los beneficios en términos nutricionales, por ejemplo, ¿no? Como tú... Entonces me parece muy interesante, tanto como una solución a una gestión de un ecosistema. Tú hablabas de lo del cangrejo azul y bueno, en el fondo no es más que llevar lo que ya se hace en el tema de la cinegética, ¿no? La gestión de poblaciones de ungulados, ¿no? El ciervo rojo aquí que hay en Andalucía está introducido y desplaza al corzo, que es el autóctono, ¿no? Y eso se ha llevado a gestionar. ¿Por qué no con él? Son herramientas. Son herramientas de gestión para mejorar los ecosistemas. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Creo que hay dos barreras importantes y en eso, pues claro, hay que trabajar de la mano con el sector de los emprendedores, con el conocimiento sociocultural de las preferencias de las personas por qué comen y bueno, romper esas barreras, ¿no? Que eso ya es una cosa que quizá va un poquito más allá de la ciencia pura y es más de intervenir, ¿no? Pero bueno, que creo que tenemos que estar en todos los sitios. Estupendo, sí. Todo. Bueno, pues no sé, yo si queréis intervenir algo más, pero bueno, yo creo que... Yo por mí creo que bueno. Yo creo que está bien. Muchas gracias a los tres por vuestras contribuciones, a la dirección de Ligman por la oportunidad de esta mesa redonda y bueno, pues y gracias a toda la audiencia que estará al otro lado de la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias.